Hola, muy buenos días o buenas tardes, no sé desde dónde nos están viendo hoy. La idea de este webinario, que denominamos ¿Cómo andamos por casa?, es conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y es importante resaltar el concepto de conmemorar, porque hoy día, si bien es un día que hay que celebrar a las mujeres porque están reconquistando un espacio que quizás está un poco perdido, el origen de esta conmemoración es súper triste. No hay claridad sobre cuál es el hecho específico que habría generado la definición del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero sí existen varios antecedentes, todos ellos trágicos, en que mujeres murieron normalmente por condiciones laborales precarias o muy precarias. De hecho, en una de esas murieron más de 130 trabajadoras por estar encerradas trabajando en horarios muy extensos. En ese contexto, en 1910 se desarrolla la segunda conferencia internacional de mujeres trabajadoras, que se celebra en Copenhague, donde más de 100 mujeres que estaban ahí juntas declararon el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por tanto, hoy día estamos cumpliendo 110 años desde esa fecha. Bueno, y en un escenario particular y pensado, nos reunimos hoy por vía remota. COVID no nos permite estar vía presencial, pero por esta vía lo que sí podemos hacer es expandir y llegar a más personas a través del continente. Entonces, para abrir este conversatorio, dejo con ustedes al Contralor General de la República de Chile y presidente del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación de la OLACEF, señor Jorge Bermúdez. El Contralor Bermúdez es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, acá en Chile, doctor en Derecho y máster en Derecho Comunitario Europeo de la Universidad Autónoma de Madrid, España. También realizó estudios de postdoctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Gießen y en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Desde el 17 de diciembre del 2015 se desempeña como Contralor General de la República de Chile y además es secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEF. Y en el año 2017, bajo su administración, la Contraloría General de la República fue escogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como integrante de su Junta de Auditores, que preside desde el año pasado. Es además, y como les adelantaba, presidente del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación desde su creación en septiembre del año 2020. Así que, señor Contralor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, adelante. Quisiera que me hagan unas señas si es que me están escuchando o no, por favor, en este momento. Ya, gracias María Victoria. Bien, quiero en primer lugar agradecerte doblemente entonces, María Victoria, porque estés en esta actividad. María Victoria Giulietti es coordinadora regional del programa Ganar Ganar de OIT. Es un gusto para nosotros poder tenerte aquí y es la primera vez que en un webinario de OLACEF contamos con la participación de alguien representante de esta organización, de la Organización Internacional del Trabajo, y que para Latinoamérica tiene su sede acá en Santiago de Chile. Y también quiero agradecer a Daniela Santana, que es nuestra expositora desde la Contraloría y que forma parte del grupo de trabajo sobre igualdad de género y no discriminación de OLACEF, y obviamente a quienes nos están escuchando por la vía streaming. Hoy, obviamente, les hablo en mi calidad de presidente del grupo de trabajo sobre igualdad de género y no discriminación de OLACEF. Este grupo de trabajo, como a lo mejor ustedes saben, fue creado en el último consejo directivo de nuestra organización, luego de una exitosa auditoría coordinada que realizamos en nuestra organización para la preparación de los gobiernos para implementar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es el de igualdad de género. Debo decir desde ya, y a lo mejor
María Victoria no lo sabe, pero por lo menos en el ámbito de OLACEFS y en particular de la Contraloría chilena, nos tomamos muy en serio los ODS y uno de ellos ha sido siempre el ODS número 5. Obviamente hay otros que también nos pegan directamente, como el de instituciones sólidas, el número 16, pero también nuestro trabajo ha estado enfocado en el número 5 y en algunos relacionados con la protección del medio ambiente. Y también acá sirve de fundamento para esta actividad la encuesta que hizo la CEPS sobre la situación de género en la región. El grupo, el GTG, este grupo de trabajo tiene como objetivo elaborar una política sobre igualdad de género y no discriminación con medidas que sean concretas, que sean efectivas para la igualdad de género y que esta sea una realidad entre hombres y mujeres en las entidades fiscalizadoras superiores de nuestra organización. Asimismo, este grupo debe elaborar, promover y ayudar en la implementación de la misma política que una vez que esté aprobada por OLACEFS vamos a llevar a la práctica. Y además definir con las distintas entidades fiscalizadoras superiores que estén interesadas una estrategia de divulgación e implementación de esa política y sobre todo de poder llevar a cabo buenas prácticas e intercambiarlas entre nuestras distintas organizaciones. En esta ocasión, como ya había dicho Osvaldo, nos convoca la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que obviamente nos encuentra en un particular escenario. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que es una prioridad para este año que reflexionemos en torno a un futuro igualitario en un mundo de post-COVID y un mundo igualitario entre géneros. En este contexto, en este mundo que está golpeado por la pandemia, el trabajo se ha visto y se ve profundamente afectado, ya que las dinámicas laborales, yo creo que a todos nos ha pasado de alguna manera, han ido cambiando. Y el trabajo remoto, por ejemplo, ha sido una imposición que nos ha llevado a adaptarnos rápidamente a una realidad que hace poquito tiempo, hace algunos meses, era impensada. Nuestras instituciones, la mayoría de ellas, pudieron adaptarse y pudieron responder a ese desafío implantando el trabajo remoto, el trabajo desde casa. Eso obviamente ha generado muchas transformaciones, muchas obligaciones de adaptación y ha transformado nuestros lugares de descanso, nuestros hogares en oficinas, pero también en guarderías, en jardines infantiles y en escuelas improvisadas. En este caso, para las mujeres en general, el impacto sobre el trabajo remunerado se suma otra dimensión, al impacto sobre su trabajo remunerado, se suma otra dimensión que contribuye a generar estas cargas que hoy día podríamos decir que son más desproporcionadas que nunca. Y esto viene dado no solo por la carga histórica que se asigna a las mujeres en su vida, podríamos decir, privada, es decir, esa mayor responsabilidad que se les entrega en el trabajo no remunerado, en el cuidado de los hijos, de personas que requieren colaboración o cuidados especiales, todo ese trabajo remunerado, sino que también podríamos decir que ha significado un gran impacto en la familia extendida y también, obviamente, en su vida laboral formal, debiendo dedicar muchísimas más horas, no solo al trabajo hoy día, al trabajo remunerado, sino que a ese trabajo invisible que desgraciadamente no cuenta en el PIB de los países y que es el trabajo no remunerado y que se realiza de manera silenciosa. Si uno revisa todas las estadísticas, se da cuenta que las mujeres dedican a la semana muchas más horas a ese trabajo remunerado que el que dedicamos nosotros los hombres. Este tipo de trabajo, que es realizado, como decía, principalmente por las mujeres, la mayoría de las veces entonces ni siquiera lo reconocemos como tal. El cierre de una escuela, por ejemplo, el que los niños no estén yendo a clases formalmente, o el cuidado de personas que están enfermas o de ancianos, ha hecho que las mujeres hayan tenido que o abandonar sus empleos, o disminuir sus horas de trabajo, o prolongar esas horas dedicadas al trabajo mucho más allá de niveles que sean humanos o que sean sostenibles. Eso lo hemos visto incluso en nuestra propia institución. Por otro lado, hay que destacar que las mujeres en el mundo han cumplido un rol de liderazgo nacional que ha sido ejemplificador respecto de otros líderes en la forma en que se ha luchado contra la pandemia. No quiero personificar en ninguna lideresa mundial, pero uno si revisa los mejores resultados en la lucha contra la pandemia se va a dar cuenta que curiosamente, o no curiosamente en realidad, no es de extrañar que respondan a países que son gobernados por mujeres.
Este grupo de trabajo sobre igualdad de género y no discriminación, el GTG, contó con el apoyo y sigue contando con el apoyo de la cooperación alemana, de la GIZ, y por eso se lideró una encuesta para poder conocer el impacto que tiene la pandemia, o que tuvo la pandemia y sigue teniendo en realidad, en la labor de los funcionarios y las funcionarias del personal de las instituciones fiscalizadoras superiores en nuestra región. Estos hallazgos van a ser presentados y van a ser discutidos también en este conversatorio que tenemos a continuación. La encuesta tuvo 5.456 respuestas de 20 entidades fiscalizadoras superiores. Y en realidad podemos decir que es la encuesta más exitosa que se ha realizado en nuestra organización hasta ahora. Por primera vez, además, se preguntó acerca de la orientación sexual del personal de las entidades fiscalizadoras superiores de OLACEFS. Y el resultado indica, lo que es evidente, que existe una diversidad sexual en la organización y que el número está dentro de los parámetros de representatividad de la población LGBTIQ+. Las investigaciones, además, que se entregan esta encuesta revelan que se trata de un grupo que está subrepresentado en los datos, lo que ocasiona que se invisibilice respecto de personas cisgénero y heterosexuales. No quiero adelantar más en este momento, solo que es realmente preocupante la situación en nuestro continente, en particular respecto de los efectos de la pandemia en la salud de la población, en específico también en la salud mental de la población y en particular también en lo que le está ocurriendo a las mujeres funcionarias de nuestras instituciones. Estos datos, los datos que entregó la encuesta y los resultados también de este webinario, nos van a ayudar como insumos también para poder construir ese primer mandato del grupo de no discriminación, que es realizar esa política sobre igualdad de género y no discriminación. Espero que podamos seguir trabajando mancomunadamente, todos juntos, como es habitual en nuestra organización, para poder transversalizar este enfoque de género en todo el actuar de las entidades fiscalizadoras superiores que forman parte de OLACEFS. Contamos con personas comprometidas que han hecho una actividad importante de su profesión, poder erradicar esa discriminación hacia las mujeres y también hacia otros grupos que son históricamente discriminados. Estamos disponibles como grupo y como organización para contribuir a las transformaciones que requiere OLACEFS y que requieren nuestras entidades fiscalizadoras superiores. Y procuraremos entonces promover estos cambios en pos de un espacio más igualitario, donde todas las voces estén escuchadas, todos estemos representados y además, sobre todo, que todos estemos valorados en la misma forma y con esa misma dignidad. Muchas gracias y espero que tengamos una gran actividad hoy día. Muchas gracias, Contralor. Y bueno, para dar inicio o como contexto de este webinario, les queremos presentar a continuación un muy breve video en el que vamos a exponer muy someramente los resultados de esta encuesta de la que habló el Contralor y de la que vamos a hablar ahora más adelante con las expertas que nos acompañan. El video igual es súper, llama mucho la atención porque los datos son fuertes, pero bueno, la información está ahí, tenemos que trabajar con ella, así que le pido por favor a nuestro director si nos puede acompañar y darle play al video. Gracias, Germán. Como habrán visto, los datos son bastante fuertes. Son datos que reflejan la realidad de las mujeres que trabajan en las entidades fiscalizadoras de la OLACEF, que a la larga también es un reflejo de lo que pasa en el mundo.
El encierro, el estar bajo esta situación de cuarentena en la casa, ha significado que al trabajo remunerado que hacemos, por el que nos pagan, se le suma el trabajo no remunerado, que es estar en la casa, es trabajo de cuidado, trabajo de cocina, limpieza, etcétera, y las mujeres se han llevado esencialmente ese trabajo en esta pandemia. Y para ello, entonces, queremos conversar sobre ese tema y ese impacto que se está generando, ese impacto diferenciado que afecta especialmente a las mujeres, para lo cual vamos a contar con dos súper tremendas mujeres que nos van a acompañar. Por una parte, vamos a tener a María Victoria Giulietti, quien es abogada, con una maestría en gerenciamiento ambiental y certificada internacional en ética y compliance. Desde junio del 2018, María Victoria se desempeña como coordinadora regional del programa Ganar Ganar, la igualdad de género es un buen negocio, en la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe. Y este es un programa que se trabaja en conjunto entre ONU Mujeres, la OIT y la Unión Europea. Previo a ello, se desempeñó como miembro empleador del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y también fue coordinadora de asuntos jurídicos e internacionales de la Unión Industrial Argentina. Desde el año 2001 hasta junio del 2018, cumplió funciones en su carácter de coordinación entre la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Industrial Argentina en representación de los empleadores en el grupo tripartito del Programa de Trabajo Decente de la OIT. Así que damos la bienvenida a María Victoria Giulietti. Y por otro lado, vamos a contar también con otra mujer, también abogada, Daniela Santana Silva. Daniela es abogada por la Universidad de Concepción, aquí en Chile, y magíster en estudios avanzados en Derecho Internacional Público, mención Paz, Justicia y Desarrollo, por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Daniela se ha desempeñado como abogada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como en organizaciones de la sociedad civil y en el mundo académico. Es experta en igualdad y no discriminación, con especial enfoque en grupos vulnerables, como mujeres o personas LGBTIQ+. Actualmente es abogada en la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales de esta Contraloría acá en Chile y se desempeña como coordinadora de la presidencia del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación. Bueno, ¿qué más les puedo decir con estas dos tremendas panelistas? Hecha la introducción, nos vamos derecho entonces a la discusión. Y para partir, me gustaría preguntarle a María Victoria, saludando, hola María Victoria de nuevo, ¿Qué tal? a partir del conocimiento sobre el impacto diferenciado de la pandemia en las mujeres, ¿cómo se ve desde tu programa, desde la OIT, esta realidad? Bueno, lo cierto es que nos preocupa muchísimo porque la pandemia ha tenido un efecto, en general, este tipo de crisis, que en el caso de la pandemia no solamente es una crisis sanitaria, sino que también es una crisis con impacto económico y social. En general siempre las crisis afectan a los grupos más vulnerados. Y en este caso, a las mujeres las ha afectado enormemente, en mayor cantidad que los hombres, no solamente porque se desempeñan en funciones que habitualmente se encuentran en las áreas de comercio, que fueron justamente cerradas como efecto de la pandemia, y también en las actividades de servicio, y una gran cantidad de mujeres ha quedado fuera del mercado laboral. No solamente en eso, sino también, como bien mencionaba antes el señor Contralor, el efecto ha sido muy importante en los niveles de trabajo, el trabajo de cuidado no remunerado, como se suele llamar, que es el que las mujeres dedican en la casa, ya sea su familia, ya sea cuidando de un adulto mayor o cuidando de una persona, y también han aumentado los niveles de violencia en el hogar. Entonces, todo esto trae brevemente como consecuencia que estemos muy preocupados porque esto implica un enorme retroceso en los avances que ya habían sido logrados por la mujer a lo largo de todos estos años. O sea, se teme que haya un enorme retroceso. Sí, qué pena, que tampoco digamos que se ha avanzado bastante, pero cualquier retroceso es doloroso, sobre todo cuando el camino tampoco ha sido fácil. Ahora, yo creo que quizás en el contexto del aula CEF, quienes trabajamos en el aula CEF, hombres y mujeres, tenemos la suerte que por lo menos hemos mantenido nuestro empleo.
Sin perjuicio de lo cual, claro, están todos los otros temas que nos comentaba María Victoria. Y en ese contexto, Daniela, hola, bienvenida. En el caso de la CEF y a partir de esta encuesta que se realizó, ¿cuáles son los principales resultados de la encuesta que nos podrías compartir hoy día? Hola, muy buenos días y muy buenas tardes. Primero, agradecer la invitación, pese a que nosotros trabajamos en el grupo de trabajo, igual siempre es un agrado poder compartir directamente los resultados de esta encuesta, que tiene varios resultados. No sé por dónde empezar con esa pregunta tan amplia, porque varios resultados, como mostraba el video, que son preocupantes. Sí, como para contextualizar un poco el video, creo que voy a ahondar un poco en lo que estaba ahí, que es lo que también hablaba recién María Victoria, que es un honor además compartir el panel contigo. Cuando hablamos del trabajo no remunerado, el trabajo doméstico de cuidado, y creo que es una de las cuestiones más relevantes que tenemos que tratar de hacer ese ejercicio hoy día. El día de hoy nos llama a hacer una reflexión. Y una de las reflexiones importantes es sobre el trabajo no remunerado. Y el video mostraba que las mujeres dedican 42 horas más al mes que los hombres en trabajo no remunerado. Los datos de la encuesta nos muestran que cuando a la hora de trabajo remunerado, las personas que trabajamos en las entidades de control de la región dedicamos la misma cantidad de tiempo al trabajo remunerado, un promedio de 9,7 horas diarias. Las diferencias están cuando nos metemos a ver en particular las cifras en torno a tiempo de ocio, de descanso, de cuidado personal, digamos, y de trabajo doméstico. Ahí es donde se hace una brecha en el que los hombres gozan 1 hora y media más por día en tiempos de ocio, descanso y cuidado, que es un promedio de 8,9 horas versus 7,4 de las mujeres. Y por otra parte, los trabajos de cuidado, las mujeres, hay una diferencia de 5,2 versus 3,7 horas que dedican las mujeres y los hombres, por su parte, al trabajo no remunerado. Esto es una asimetría que tenemos una gran misión ahora con estos datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos datos? No hay datos pre-pandemia para poder haber hecho la comparación de cuánto es verdaderamente el impacto que ha tenido la pandemia en esto, pero sí estos datos muestran claramente el efecto diferenciado el que adelantamos en el fondo en toda esta semana que hemos hecho de difusión, y en el poco valor que tienen esto. Si uno lo piensa, como estaba en el video, 42 horas es una semana laboral más completa, de, entre comillas, hacer nada. Y eso es un hallazgo muy fuerte. Sí, hacer nada es un concepto medio exótico, pero yo creo que por lo menos los de mi generación lo veíamos así, cuando te preguntaban, ¿y qué hace tu mamá? No, nada, está en la casa. Brutal. Y por eso mismo quizás, porque estamos hablando que hoy día, y a partir de los datos de OLACEF, porque no estamos hablando de datos que esto pasó con los vecinos, esto pasó en la población general, estamos hablando de las mujeres que trabajan en las entidades fiscalizadoras de la OLACEF. A ellas les está pasando esto, muchas de ellas nos están viendo hoy día. Entonces, quizás vale la pena conversar sobre este concepto, y me gustaría preguntarle a María Victoria si nos puede un poco definir la idea de este trabajo no remunerado, qué comprende, qué alcanza, un poco también para que la gente lo vaya identificando y vayamos visibilizando el concepto. Cómo no, muchas gracias. Y también quería decir que para mí es un honor participar con Daniela en este panel. Escuché el currículum al principio y eso que había estado abreviado, así que la verdad que felicitaciones por el camino recorrido. Me imagino los costos y que no fue fácil, así que mis más sinceras felicitaciones. Bueno, con respecto, gracias Osvaldo, con respecto a, como bien decías, mencionabas tú y también mencionaba Daniela, estas son las cifras que surgen de los LACEFs, en cuanto más para verlo desde un lugar de todo el contexto de América Latina y el Caribe, la cantidad de horas de trabajo no registrado, de trabajo no remunerado, de cuidado, en toda Latinoamérica, en las mujeres es de 6,3 horas diarios, muy parecido al mencionado por Daniela en las miembros de la LACEF, y en el tema de los hombres es 3,4 horas diario, por lo que vemos que es la mitad.
globalmente, esto no pasa nada más que en la región, sino que también esto ocurre globalmente. Entonces, si lo medimos globalmente, son 4 horas 25 minutos para las mujeres y para los hombres es 1 hora 23 minutos de trabajo de cuidado no remunerado. Esto implicaría a nivel global que para lograr cerrar la brecha de trabajo no remunerado, cerrar la brecha en lo que respecta de género, digamos, en lo que respecta al trabajo de cuidado, necesitaríamos 207 años más. O sea que lograríamos cerrar esa brecha para 2228. No creo que ninguno de nosotros lo vayamos a ver, pero desconozco los avances tecnológicos y que la medicina logre, pero la verdad que es muy impactante. Este es un informe del año 2019 de la OIT y honestamente creo que ahora nos va a costar mucho más, pero como bien mencionaba tanto Daniela como Osvaldo, lo importante es poner en evidencia estos datos. Porque cuando uno conoce los números, porque los números son sumamente importantes, y lo digo yo que soy abogada, por lo tanto ya los números me cuestan enormemente recordarlos, hago un esfuerzo para recordarlos, pero realmente considero que sin números, sin datos no podemos hablar, sin evidencia basada en datos no podemos hablar. Y justamente por eso es tan importante el estudio que ha hecho la CEPS a través de la encuesta. Y para responder más específicamente al tema de qué se tratan, a qué nos referimos cuando hablamos de tareas de cuidado no remunerado, nos referimos a todas aquellas tareas que realizan tanto hombres o mujeres. Lo que pasa es que vemos que en este caso las mujeres es mayor cantidad las horas que dedican, fuera de las horas de trabajo formal y remunerado, y en su casa, para cuidar ya sea de sus familiares, de los niños y también de los adultos mayores o de cualquier persona dentro de su familia, su entorno familiar o que sea dependiente o que necesite de cuidado. No necesariamente tienen que ser los adultos mayores. Entonces, todo eso lleva a que la mujer trabaje más horas a lo largo del día, porque es un trabajo, más allá de lo que se ha llamado un trabajo que hacemos por amor. Federica Clerici, que es una filósofa, definía aquel trabajo que las mujeres hacemos por amor, en realidad se trata de trabajo no remunerado, de trabajo doméstico no remunerado. Esto era, en un principio se llamaba trabajo doméstico no remunerado, luego la terminología fue cambiando hasta llegar a llamarse como es ahora trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, por eso también son tan importantes las encuestas de uso del tiempo que Chile desarrolla, que hay otros países que desarrollan, que la OIT tiene desarrollado toda una encuesta de empleo del tiempo que abarca globalmente a todos los países que forman parte de la OIT. Entonces, por eso es tan importante, como mencionaba antes también Daniela, enfocarnos en este tema, porque este es un tema que afecta enormemente el potencial de crecimiento profesional y de desarrollo de las mujeres. Más ahora con la pandemia se ha visto doblemente afectado porque el tema de que los niños no estén yendo al colegio implica que el colegio lo hacen desde sus casas. Y en general la atención, no quiere decir que no haya hombres que no lo hagan, o sea que en este momento no quiero que ningún hombre que realmente comparta las tareas de cuidado se sienta ofendido, porque por suerte, como bien decías Osvaldo, en las nuevas generaciones esto lo ven como algo más común, que no es igual a las generaciones, que tampoco nos remontamos a muchos años atrás, no más de 10. Entonces, esto ha involucrado una carga
entre comillas, más a las tareas de cuidado que realiza diariamente la mujer. Pero me parece que, seguramente después hablaremos de las medidas, pero me parece que, o sea, cuáles son las medidas más apropiadas, digamos, para ver de qué manera terminamos con este flagelo también, de alguna manera, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Sin desmerecer la cantidad de flagelos que sufre la humanidad, pero se le está impidiendo a la mujer su desarrollo completo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y este es un motivo muy importante por el cual se le ve impedido ese desarrollo. Gracias. No me quiero extender, así que cualquier cosa me preguntan. Perfecto, no, quedó clarísimo. Muchas gracias, María Victoria. Y en esa misma línea, a partir de la encuesta, Daniela, me gustaría si nos puedes compartir, estaba mirando ahí las preguntas y los comentarios, tenemos personas de toda América Latina que están expresando ahí sus saludos, qué sé yo, así que bienvenidas y bienvenidos todos, y qué bueno que esta información les esté gustando. Les cuento también, porque había una pregunta en ese sentido, el informe de esta encuesta va a quedar hoy día, lo pueden encontrar en nuestro sitio web, que es género.lacef.com. Ahí encuentran todo lo que estamos trabajando en materias de género. Y bueno, alineado con lo que nos planteaba María Victoria, Daniela, vemos que aquí hay una afectación mayor de las mujeres por el cuidado o por el trabajo de cuidado no remunerado. ¿Cuáles son los resultados de la encuesta? ¿Cómo ha afectado a quienes tienen niñas, niños y adolescentes el cuidado en la casa por el cierre de las escuelas? ¿Qué nos dice la encuesta ahí? ¿Qué nos puedes contar? Buenísima pregunta, estimado moderador. Hay datos muy fuertes y me voy a permitir hacer una distinción. Aquí me pongo abogada. Vamos a distinguir entre el aumento del trabajo doméstico de las personas que tuvieron hijos y quienes no tienen hijos. El aumento de las personas que tienen hijos fue un 67,3% para las mujeres y un 59,7% de aumento para los hombres. En este punto igual es importante destacar que los hombres, hay un aumento muy significativo y que se han dado cuenta, estando en casa, del valor del trabajo doméstico. Es parte de las conclusiones que nosotros efectuamos en el informe, y que hay muchos hombres que han tomado esa posición y ese lugar, pero sigue siendo asimétrico con las mujeres. Y en particular vemos una brecha súper importante a partir del cierre de las escuelas. El cierre de las escuelas marca un hito para nuestro análisis en torno a quién se hizo cargo de ese trabajo. Solamente un 1,4% de las personas que trabajan en la LACEF indicó que no cerraron las escuelas a las que sus hijas e hijos atendían, y todo el resto indicó que se hicieron cargo personalmente, ya sea con o sin apoyo de otra persona, de un familiar, apoyo que hayan contratado especialmente al efecto, etc. Aún así, con apoyo, las mujeres dijeron que se hicieron cargo de todas las responsabilidades derivadas del cierre de las escuelas en un 33,2% versus un 9,4% de los hombres. Y sin apoyo, lo hicieron el 30,9% de las mujeres y solo un 3,8% de los hombres. O sea, en general, podemos hablar que teniendo o no teniendo apoyo, quienes se hicieron cargo de todas las cuestiones que derivan del cierre de las escuelas, que es básicamente aprender a ser profesora o profesor, que es una labor muy difícil, que requiere mucha paciencia. Un 64,1% de las mujeres se hicieron cargo, con o sin apoyo, versus un 13,2% de los hombres. Es un dato muy importante, como lo vemos nosotros. O sea, esto lo que hace, si uno hace un análisis, es que está perpetuando un estereotipo. Está perpetuando un estereotipo y un rol de género que se nos asigna a las mujeres, que por tener nuestro género, somos buenas en las labores de cuidado, somos buenas enseñando, tenemos más paciencia que los hombres y por lo tanto cae, entre comillas, dentro de ese estereotipo y del rol de perogrullo que tenemos que hacernos cargo de esas labores cuando no tiene por qué ser así.
pero lamentablemente esto está todo dentro de un contexto de una sociedad latinoamericana que es por una parte muy machista y por otra parte también muy apegada a constructos religiosos que fomentan que estos roles y estereotipos de género se perpetúen. Y precisamente vuelvo aquí a lo que decía María Victoria, yo también siendo abogada, los datos no son una cosa que uno diga, esto me viene fácil entender o procesar cosas de una encuesta, pero cuando tenemos una brecha de casi un poquito más, por ahí, ven, los números no son los míos, el 50% de brecha entre quién se hace cargo de la labor que se genera a partir del cierre de las escuelas y un 50% más de las mujeres lo hacen, no podemos sino entender que se está perpetuando un rol y un estereotipo de género. Y aquí es donde vamos a tener que ver y analizar por qué estimamos que las mujeres son quienes tienen que ocuparse de esas labores. O sea, yo la verdad es que no sabría decir cuál es la lógica que está detrás de esto, más que explicarla en base a este machismo arraigado y una sociedad patriarcal en nuestra región. Bueno, de repente yo me siento un poco incómodo cuando se hablan estas cosas y decir, ¿qué hace ese hombre ahí metido en la mitad? Pero bueno, en fin. No, María Victoria. No, al revés, te quería comentar, Osvaldo, yo creo que es sumamente importante que haya hombres en este tipo de discusiones y que haya hombres participando, hombres moderando y hombres interesados en todo este tema. Porque si no, siempre estamos, o sea, no es profetizando, pero sí, profetizando entre los conversos. Entonces, no es la idea hablar entre nosotras, entre las mujeres, sobre los problemas que tenemos de las mujeres, más allá de que hay un ámbito para eso. Pero me parece muy importante el trabajo que están haciendo desde la SEPS, justamente porque además es un grupo mixto el que lo hace. No es un grupo formado nada más que por mujeres. Y justamente el éxito se debe a eso, a que es un grupo diverso y es un grupo mixto, porque están todos involucrados y, digamos, no quiero decir peleando, pero digamos tendiendo a un mismo objetivo. Entonces, para mí es sumamente importante. Yo las comisiones de igualdad de género que he armado siempre involucré hombres y jóvenes, porque los jóvenes impulsan y cuando los hombres ven que hay otros hombres dicen, ah, bueno, no, perdón, lo voy a decir así claro, porque si no es un té de chicas. Lamentablemente, si no es visto como una reunión, bueno, dejar a las chicas, dejar a las mujeres que hagan eso. En cambio, cuando ya hay más gente involucrada el tema toma más relevancia, no porque las mujeres no seamos capaces de darlo por nosotras mismas, sino porque las decisiones de tratar este tipo de temas tienen que ser tomadas desde la más alta dirección. O sea, si vos, la cabeza del organismo, de la dirección, de la empresa, no está de acuerdo con este tema y no está sensibilizado respecto de este tema, no se permea eso a toda la organización. La única manera es que sea una decisión de la organización. Y eso pasa cuando, o sea, la dirección está también convencida de la importancia de tratar estos temas. Como bien decía Daniela, realmente estos temas se ven mucho más recrudecidos, lo vemos en América Latina y en América Latina principalmente, porque es un tema cultural, es un tema social, también en otras culturas, ¿no? Tal vez en África, pero hasta ahí nomás, no en todos los países de África. O sea, es un tema social, cultural, ha venido a lo largo de los años, donde a todos nos cuesta salir de ese esquema y de esos mandatos en los que fuimos criados, digo. Porque a mí misma me ha pasado, no sé, Daniela es mucho más joven que yo, pero a mí misma me ha pasado que de repente
había cosas que veía como naturales y después decía, pero ¿cómo puede ser que esté tomando esto? Después de muchos años uno empieza, pero ¿por qué lo tomo como natural? Más cuando el tema empezó a explotar más, para decirlo de alguna manera. No es que el feminismo nació con nosotros, o que este tipo de ideas nació con nosotras, si no, no hubiéramos tenido derechos civiles nunca, digamos. O sea, nunca hubiéramos tenido derechos políticos, nunca hubiéramos obtenido derechos civiles. Sé que hubo una modificación del Código Civil hace pocos años, en Chile, que ha sido muy importante, porque eso ha permitido a las mujeres también tener más autonomía económica, sin perjuicio que estén o no casadas. Eso ocurre en muchísimos países. Hay países como, por ejemplo, Brasil, en donde las mujeres no podían abrir una cuenta de banco si no iban avaladas por un hombre o si no estaban casadas. También el Código Civil fue modificado. Pero entonces ahora venimos por los derechos económicos, para decirlo de alguna manera. Y también y justamente en los derechos económicos impacta fuertemente también el tema del trabajo de cuidado. Porque la mujer no puede dedicar la cantidad de horas que dedica el hombre, o sea, de horas post-trabajo. Porque existe lo que todos conocemos como los boys clubs, o el grupo de chicos o los clubes de caballeros, donde todas las cosas se arreglan para ser más modernos en el happy hour de post el trabajo. Y las mujeres tienen que ir a cuidar de sus hijos y tienen otras responsabilidades. Entonces, no tan indirectamente, el tema de la distribución de las tareas de cuidado directamente impacta en el desarrollo profesional de la mujer y por lo tanto en el desarrollo económico. Porque cuanto más arriba llegas en los escalafones corporativos y en los escalafones organizativos, más posibilidades tenés de crecer profesionalmente y también de tener un mayor salario. Y además, por otro lado, el nombre del programa que nosotros llevamos se llama La Igualdad de Género es un buen negocio, porque más allá de que la igualdad de género es un derecho humano y nadie lo niega, partimos de esa base para hablar de que también, además de un derecho humano, también es un buen negocio, porque cuando vos tenés un ambiente diverso de trabajo, tenés más posibilidades de aumentar la productividad, las ganancias, los resultados, las ventas, la llegada al consumidor, etcétera, que tiene una empresa. Entonces, sinceramente, si no lo hacemos porque no nos alcanza con que es un derecho humano, bueno, hagámoslo porque es un buen negocio. Para la empresa, para el grupo de trabajo, como quieran. Elijan el argumento que quieran, no es necesario que nadie lo diga, y acá nadie va a juzgar a nadie, pero elijan el argumento que quieran. Además, de ser beneficioso para la sociedad, de estar cumpliendo con un derecho humano, también es una ganancia económica. No solo para las empresas, no solo para las organizaciones, sino también por los países. Ya está probado que el PBI aumenta, y estoy hablando de más, pero el PBI de los países aumenta con la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Así es. Me gustaría tomar un tema que comentó María Victoria, y era sobre el tono desde arriba, o tone at the top, como dicen en inglés. Y yo creo que es algo que, en el contexto bueno, acá en la Contraloría en Chile, con el Contralor, la presidencia del GTG, pero a nivel de Contralorías en América Latina se está dando, y por suerte que se esté dando, que se ha generado este momentum de apoyo a los temas de género. De hecho, te cuento, María Victoria, cuando se crea o surge la idea del grupo de género, fueron los propios titulares, los y las titulares reunidos en la Asamblea General, que nos dicen, sí, súper bien, sigan trabajando en género, pero súmenle no discriminación, y vamos con todo de una vez. O sea, de verdad que, sale de allá, lo cual fue muy bueno, porque nos trae y nos da un apoyo súper fuerte para seguir trabajando.
Yo te tenía una pregunta sobre el rol de los gobiernos, pero un poco te me adelantaste, así que te lo agradezco que ya lo hayas comentado, y ahí está súper fuerte. Sabemos que las sociedades pueden cambiar, pero siempre hay un impulso gubernamental que va a ser esencial como para quebrar los hielos, porque como decías tú, o sea, la situación está, hemos ido avanzando, pero no vamos a esperar hasta el 2200 y tanto para que haya una igualdad en el curso del tiempo, porque o sea, nosotros vamos a estar muertos, no lo vamos a ver y esperamos verlo. No todos. Oye, me refiero, Daniela, yo no voy a ¿ah? esperar. Yo no voy a esperar. No, yo tampoco, no me da, no hay ni una posibilidad. Y ahí me gustaría tomarme un comentario que hacía Beatriz también y que decía que nos plantea si el problema no se ha pensado desde la educación en el hogar. En las familias dejan las tareas de la casa y las familias en las mujeres. Sí, pues es una cuestión cultural que tenemos que ir cambiando desde todos, que necesitamos apoyo del gobierno para visibilizar, y ese es el objetivo de este trabajo, visibilizar lo que está pasando, que nos demos cuenta que pasa eso, que ya los niños, como cuando yo era niño, no digan ¿qué hace tu mamá? Nada, está en la casa. Sino que lo asumamos, no, mi mamá es la que administra la casa, es la gerenta de la casa, lo cual tiene mucho trabajo. Yo que vivo solo sé que hay mucho trabajo, así que no quiero saber lo que significa eso mismo con hijo y marido, debe ser horroroso. Pero bueno, sigamos con la encuesta porque yo tengo una duda y hay un tema que creo que es súper central y que deriva de este encierro, Daniela, y que dice relación con los problemas. Con los problemas que surgen a partir del encierro, a partir de estar en la casa. Y en la encuesta nosotros preguntamos ese asunto. ¿Cuáles son los resultados de la encuesta en ese sentido? ¿Qué arrojó? ¿Qué mostró? ¿Qué le podemos contar a quienes nos están mirando? Sí, muchas gracias de nuevo, Osvaldo. Les quería contar que esta encuesta está respondida por 5.456 personas, como dijo el Contralor al principio. Entonces nos permite con holgura sostener que bueno, los problemas y preocupaciones que derivaron de la pandemia fueron varios. El principal fue el estrés, seguido por la ansiedad, problemas para dormir, preocupación excesiva, depresión, enfado. Todos estos problemas se vieron mucho más marcados en las mujeres. Alrededor de un 60% de las personas que trabajamos en las entidades de control, me incluyo, padecimos estrés y así los demás problemas que les comentábamos. ¿Y cuáles fueron los factores que lo ocasionaron? En primer lugar, la preocupación por la salud de las personas y su familia. Luego, las restricciones de movilidad, alrededor de un 30% de las personas, las restricciones de movilidad gatillaron estos problemas. La pérdida de redes familiares y de contención, el estrés financiero, un 19% de las personas indicó que el estrés financiero había sido un factor que gatilló esta situación. Y algo que no sé si quieres que lleguemos en este momento, pero también un porcentaje importante, un 8,2% indicó que estaban teniendo conflictos en casa. Estos conflictos en casa obviamente gatillados por la situación de aislamiento, como adelantaba también el Contralor, y que nuestros hogares se transformaron en oficinas, en guarderías, en colegios, en restaurantes, en todo. Eso generó conflictos y un problema bien grave para nuestra región, que es el problema de la violencia doméstica. No sé si quieres que ahondemos en eso ahora o más adelante, porque es un tema que se requiere, yo creo, estimo. Aprovechemos, ya estamos acá. ¿Sí? Por favor. Sí, aparte que es un problema y hay que visibilizarlo como tal, así como los problemas de salud mental, tenemos problemas de salud física y es central conversarlo entonces. Sí, bueno, entonces voy a continuar un poquito con este tema. De todas las personas que indicaron que a raíz de los conflictos en casa se ocasionó violencia, o sea, un 8,2% dijo que tenía conflictos en casa y que esos conflictos en casa gatillaron una serie de problemas. Las personas podían marcar más de un problema, entonces podías decir que tuviste estrés, ansiedad, problemas para dormir, en conjunto. Ahora, de estas 8,2% que sufrieron los conflictos, un 7,8% dijo que había sufrido violencia doméstica. Y de esas personas, un 70% fueron mujeres y un 30% fueron hombres. Además, la mayoría de las mujeres también indicó, un 59,1%, que quienes perpetraban esa violencia eran las parejas o exparejas. Y esto es un número preocupante, pero que
no se difiere de los números que hemos visto, lamentablemente, por el último año, porque ya estamos casi como a un aniversario de pandemia pronto, al menos en nuestra región, desde los primeros días de marzo fue que ya teníamos varios casos en la región de COVID-19, y una de las primeras cosas que levantaron todas las agencias de Naciones Unidas, todas las agencias de derechos humanos, la Comisión Interamericana, ONU Mujeres, la misma OIT, es el problema de la otra pandemia, fue muy denominada así, es que es el problema de la violencia doméstica y cómo los factores que generaron, que se generaron alrededor de la pandemia, como el encierro, el estrés, la ansiedad, etcétera, generó que hubiese muchos más casos de violencia doméstica y que hayan otros factores que contribuían a que esto fuera más terrible porque tú estabas viviendo 24/7 con quien te está perpetrando la violencia. Y no tienes como habían restricciones de movilidad, no habían vías de escape. Muchos gobiernos respondieron estableciendo nuevas vías de denuncia, nuevas vías de apoyo, pero hasta ahora no se sabe y los números no nos hablan de la suficiencia de esas medidas. Y esto nos deja otra gran misión. O sea, hay personas que trabajan en la OLACEFS, bueno, no en la OLACEFS, en las entidades que son miembros de la OLACEFS, que están trabajando remotamente con quienes perpetúan violencia. Y es muy preocupante. Lamentablemente, como decía, no dista de la región, pero bueno. Es preocupante y bueno, de hecho es un tema que venimos conversando, Daniela como coordinadora del GTG, lo habíamos discutido el otro día y estamos pensando eventualmente, bueno, vamos a hacer una auditoría coordinada el próximo año sobre temas de género. Estamos viendo cuál sería el enfoque y quizás cómo el Estado ha respondido para atender esta creciente demanda de violencia. Es una de los focos que podría tener. Y un poco enganchando con eso, María Victoria, me gustaría preguntarte a ti, que trabajas en la OIT, quizás nos puedes contar cómo esta realidad de violencia que nosotros visibilizamos hoy día en OLACEF, que vemos que existe, que lamentablemente existe, ¿cómo se da en nuestro continente? Si tú tienes algo que nos puedas contar un poco para ver dónde nos estamos parando y cómo estamos parados en comparación. Estás con el micrófono apagado. Perdón, creí que lo había abierto. Como para dar una idea de la importancia del tema en la región, la OIT, junto con ONU Mujeres, financiado también por la Unión Europea y junto con otras agencias de las Naciones Unidas, el PNUD y otras agencias, en este momento no recuerdo cuáles, está haciendo en algunos países de América Latina y el Caribe un programa que se llama Spotlight, que es justamente para erradicar la violencia doméstica hacia la mujer. Nosotros desde el punto de vista, los números, sinceramente, bueno, lo que pasa, sinceramente el número global no tengo, lo que tengo son más números por países, en donde mueren mujeres, en algunos países cada media hora muere una mujer, o cada 20 minutos muere una mujer víctima de violencia, de actos de violencia de género. Entonces, por eso es tan importante, como bien mencionaba una persona que mencionaste del público, comenzar todas estas tareas de concientización y de educación desde la casa. Pero también eso tiene que ser replicado en todos los ámbitos, porque si nosotros nada más los centramos en la casa, pero después el niño o niña va al colegio y se encuentra con una situación completamente distinta, o sale a la calle y se encuentra con otra, entonces estos problemas no los vamos a solucionar solos, grupos, ni personas individuales, ni organizaciones individuales, sino que tiene que ser un trabajo conjunto entre empresarios, trabajadores y gobierno. Pertenezca al ámbito que pertenezca trabajando. Entonces, a mí me parece sumamente importante destacar, porque no me quiero extender demasiado,
Yo les dije que hablaba mucho, que me tenían que hacer preguntas para limitarme. Este, siempre digo, no, una hora no hablo, no, córtenmelo y después si nadie me aprieta el botón para parar, sigo. Pero bueno, es la pasión por estos temas, pero porque son temas que realmente apasionan y que realmente, como bien mencionabas antes, Osvaldo, es importante, y también Daniela lo mencionó, es sumamente importante la preponderancia que está tomando en estos tiempos, en los últimos años, el tema de género y en Latinoamérica, porque eso está moviendo cimientos. Y por más que a ninguno nos gustan los terremotos, los dos vivimos en países yo de temblores, ustedes de terremotos, yo vivo en Lima. Este es un temblor o un terremoto positivo, si realmente va a cambiar esas estructuras, porque no se trata de coyunturas, sino que se trata de estructuras que están enraizadas en las comunidades. Entonces, por eso todo lo que hagamos es importante para lograr erradicar justamente la violencia de género, porque, digamos, todo es consecuencia de todo y lleva aparejado todos los demás actos. O sea, también los actos de acoso, de hostigamiento en el trabajo, que pueden ser tanto contra hombres como contra mujeres. Entonces, todos estos temas deberían ser revisados, deberíamos revisarlos en las Sí, de hecho, sociedades. me gustaría aprovechar ese enganche que nos hace María Victoria, porque en la encuesta también se preguntó sobre violencia laboral. Y creo que hay algunos datos importantes que Daniela nos podría compartir en ese sentido. Un poco reforzando de vuelta lo que decías tú, porque también lo conversábamos la semana pasada con una compañera acá que también ha trabajado los temas de género internamente y me decía, pucha, es que de repente genera impotencia, que hacemos este trabajo, tenemos los datos, pero ¿y qué hacemos ahora? Yo le decía, bueno, lo que podemos hacer con las competencias que tenemos. En este caso en específico, visibilizar lo más posible, influir en la política que estamos realizando, la política de género que está elaborando la CEF, a través de eso permear a las entidades fiscalizadoras con la política de género y esa idea de ser contrarios a la violencia y irnos por ahí. Entonces, Daniela, si nos puedes contar un poco cuáles fueron los resultados, también pues yo sé que María Victoria nos tiene que dejar luego, entonces para no tomarnos más su tiempo, si nos puedes contar cuáles fueron los resultados sobre violencia en el clima laboral de quienes trabajan en las entidades fiscalizadoras miembros de la CEF. Con mucho gusto, te cuento, Osvaldo. Cuando preguntamos de nuevo cuáles fueron los factores que ocasionaron los problemas, haciendo eco de lo que ya estábamos conversando hace un rato, un 6,8% de las personas dijeron que habían tenido problemas en el trabajo. Y de esas, un 35,3% identificó directamente como violencia laboral esos problemas. Ahora, ¿quién la sufre? Y aquí vienen algunos números interesantes porque cuando hacemos el cruce con los datos respecto a la orientación sexual de quienes lo sufren, las personas homosexuales y bisexuales lo indicaron en un 3,8%, versus las personas heterosexuales que lo indicaron un 92,5%, un 3,3% de personas que también se identificó en otra categoría o que no respondió a la pregunta de orientación sexual. Y esto es un poco sistémico también, una vez más, de lo que pasa en nuestra región. Y es súper importante que nos enfoquemos en mirar estos números, que son los primeros números que tenemos sobre orientación sexual, como adelantaba también el Contralor al comienzo. Y quiero hacer aquí eco de algo que estaba diciendo María Victoria, cuando no puedo dejar de lado, cuando hacemos eco de la Agenda 2030, porque para poder lograr superar todas estas brechas, esta violencia laboral, esta violencia contra las mujeres, porque que el trabajo remunerado o el trabajo de cuidados no se reconozca como trabajo es violento, y dentro de esa erradicación de la violencia estamos hoy día conversando. Así lo identifica la Agenda 2030, tanto en sus objetivos 5 como 8, así estamos trabajando para eso, generando alianzas para poder resolver estos temas. A mí me da mucho gusto estar conversando hoy, porque normalmente las entidades de control no se ven como
las entidades o las instituciones sospechosas habituales para poder tocar estos temas. Pero la transversalización de la perspectiva de género tiene que ser, valga la redundancia, transversal. Y somos todas las instituciones y en la posición que hoy nos encontramos, una posición de privilegio de poder estar mirando a todas las entidades de control de la región. Y es importante también hacer el llamado al resto de la población que nos vea como una institución aliada. Nosotras y nosotros, bueno, como institución vamos a poder controlar qué están haciendo los gobiernos respecto a determinados temas. Con este diagnóstico vamos a poder ver hacia adentro cómo nosotras y nosotros transversalizamos la perspectiva de género al interior de nuestras organizaciones, pero es una transversalización que va de la mano con la agenda buscando no dejar a nadie atrás. Por lo tanto, tenemos que tener una vista de todas las mujeres trans, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres que se identifican con otra orientación sexual, con otra identidad de género. Estamos trabajando en otras iniciativas, particularmente sobre capacitación para nuestro mismo propio personal, que esperamos poder estar lanzando pronto. Y ya estoy aquí como cerrando, que me emociono, porque quería usar este escenario un poquito para decir algo sobre eso. Y tener aliados y aliadas como María Victoria, el programa Ganar Ganar, la OIT y ONU Mujeres es sin duda un plus y como lo vemos, la única forma de poder lograrlo. Tenemos una gran misión. Gracias, Daniela. O sea, súper misión. Y a propósito de misión, es que me gustaría ir un poco cerrando. Como les decía María Victoria, imagínense que ¿cómo se llama? Coordinadora regional de un programa sobre temas de género y trabajo, así que hoy día debe estar con la agenda copadísima. Así que doblemente agradecimiento por la participación. A propósito de participación, contarles que somos más de 800 personas que estamos conectadas en este minuto viendo el webinario, por tanto estamos así de felices. Muchas gracias. Y me gustaría terminar con un concepto que horrible porque se me viene a la cabeza en inglés, pero la traducción es media pobre, que es el advocacy. Es el cómo influimos para generar cambios. Entonces, me gustaría preguntarle a ambas si lo pueden utilizar un poco desde palabras de cierre, porque creo que las dos un poco estaban rondando eso, pero vamos derecho para allá. ¿Qué tenemos que hacer o cómo hacemos cada uno de nosotras y nosotros, de todos, para influir a nivel social, a nivel laboral, a nivel gubernamental, para generar un cambio o impulsar o acelerar este cambio que estamos viviendo? María Victoria, ¿qué nos puedes decir? Después Daniela y ya vamos cerrando. Bueno, gracias Osvaldo. Brevemente, yo lo enfocaría en compromiso. Tu micrófono, María Victoria, está apagado. Ah, ¿está apagado? ¿O no? Sí. ¿Hola? Ahí sí, disculpa. No, por favor, perdón. Yo lo enfocaría en compromiso, porque el compromiso implica mencionar cuando vemos una actitud que es discriminatoria en contra del género, comprometernos en todo nivel. Yo sé que muchas veces, defender estos temas con cierta gente, en ciertos lugares, con cierta gente me refiero porque a lo mejor son muy conservadores o en ciertos lugares, es muy difícil, pero siempre creo que lo importante es la forma de transmitirlo. Cuando la forma de transmitirlo no es desde un lugar de reproche, de moralina, creo que considero que la forma de transmitirlo tiene que ser desde un lugar de empatía y comprensión, porque todos en algún momento en nuestra evolución hacia la defensa, todos los que estamos involucrados en los temas de género, en nuestra propia evolución también nos fuimos despojando de un montón de capas y de mandatos y de ideas preconcebidas y que no teníamos ni idea, valga la redundancia, de dónde venían, pero estábamos convencidos de que era así. Y de repente nos encontrábamos con una realidad que nos impactaba. Entonces creo que en este caso el advocacy, el abogar, el transmitir, la palabra está en todo. Desde Juan pone la mesa y que no sea siempre María la que pone la mesa en casa,
en donde donde los juegos para las nenas no sean las cocinas y los juegos para los chicos sean el equipo médico, o sea, de cómo operar. Bueno, esa es mi época, calculo que ahora hay otra cosa, me imagino, se me cayó la década, para decirlo de alguna manera. Bueno, en todo, desde el diseño de los juguetes, desde el pensamiento, del diseño de las políticas, y creo, y termino, creo que fue Osvaldo, no recuerdo si fue Daniela, que decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todos estos datos, no? Yo considero que va más allá del trabajo que puedan hacer dentro y con el personal de la OLACEF, sino que en todas las acciones que ustedes emprendan, de auditorías, de contralor de los organismos que controlan, que tengan en cuenta la perspectiva de género, todo eso permea al resto, y también hay que ser activo para que permee, ¿no? Porque no podemos esperar que automáticamente permee si no estamos en la doctrina del derrame, que nunca sirvió desde el punto de vista económico, menos va a servir en este, que hay que activamente comprometerse a que permee esto en todo el nivel organizacional, del Estado, de las empresas. Por eso para mí es básicamente compromiso, pero compromiso desde todo punto de vista y en todos los ámbitos y en cualquier lugar que tengamos oportunidad, decir algo. No es sacar una bandera, es simplemente, en todos lados se puede mencionar siempre algo que va con el respeto hacia el otro. Es simplemente respeto, lo que nos enseñaban de chicos. Lo que pasa es que es verlo desde otra manera. No hablo más. Y muchas gracias. Antes de irme. Simplemente quiero agradecer muchísimo, porque para mí ha sido un honor participar en este evento y también que me hayan invitado, porque es como sumamente raro que inviten a alguien de un organismo internacional en este tipo de organizaciones, así que la verdad que se los agradezco y en nombre de la OIT les agradezco que nos hayan dado este lugar y también la oportunidad de nutrirme de todo el trabajo que están haciendo ustedes y felicitarlos, por supuesto, felicitarlos a todos ustedes. Gracias a ti, María Victoria, y de hecho te voy a contar que la elección, podríamos decir, de tu nombre no fue al azar. Daniela un día llegó y dijo, ya sé a quién vamos a invitar. Hay un programa, se llama Ganar, Ganar. Listo. Apostamos, dijimos, la invitamos, si nos resulta bien, la invitamos y les cuento a todas y todos quienes nos están viendo, la invitamos de la nada. Nunca habíamos hablado, no la conocíamos, le mandamos un correo, María Victoria nos contestó, estoy feliz, por supuesto, videoconferencia y aquí la tenemos. Así que súper, muchas gracias por tu disposición y por tu tiempo, sobre todo hoy día, siendo un día tan importante para tu trabajo. Y Daniela, un poco también tus palabras sobre la advocacy, sobre cómo seguimos y qué es lo que sigue en el trabajo del GTG. María Victoria me robó algunas palabras de la boca y en realidad es un gusto que estemos alineadas en cómo vemos un poco el futuro de esta labor. La palabra advocacy no tiene como una traducción perfecta al español, así como tampoco la tiene otra que es importante en nuestra labor, que es accountability. Y creo que son palabras que a veces se pierden un poco en la traducción, que van un poco más allá de abogar, y yo creo que en ese sentido una misión importante, y a lo que mencionaba María Victoria, es la transversalización. Una palabra que a mí me gusta mucho, pero esa transversalización activa, tanto en nuestra labor externa e interna, y como decía María Victoria, en nuestra labor auditora, en nuestra labor jurídica, de control de uso de recursos, y en lo interno, en la eventual política que vamos a tener este año, en nuestro lenguaje, en capacitarnos, crear capacidades para poder entender cuáles son las verdaderas implicancias que tiene poder ponernos estos lentes de género y poder mirar a los problemas y a las acciones y a las políticas que desarrollemos con estos lentes de género. Porque no podemos seguir siendo neutras, ni neutros, son todas las cuestiones que tenemos todas las misiones en las que nos embarcamos deben tener una mirada diferenciada. Y que es, por una parte, las cuestiones de género, por otra cosa, en la parte de diversidad, también en las cuestiones, por ejemplo, de etnias, de
y así, un sinfín de cosas. Hoy nos convoca el género, no nos vamos a ir a todas las demás misiones, porque si no podemos quizás quedar un poco lleno de labores, pero yo creo que el GTG tiene una muy linda misión. Las personas que estamos trabajando en ese grupo de trabajo y las entidades están comprometidas, y creo que es lo que decía Osvaldo hace un momento, aprovechar ese momentum, entre comillas, para poder efectuar acciones concretas que esperamos se plasmen en la política que ya tendremos este año. Muchas misiones tenemos, así es que esperen más cosas de nosotros. Muchas gracias, Daniela. Yo creo que solo a modo de resumen, pues no me quiero quedar con la última palabra, pero solo a modo de resumen decir, es eso, seguir trabajando, aportar con lo que nosotros podemos en la instancia que estemos, como decía María Victoria, que donde estemos podamos aportar con una idea, con un comentario, o de repente hacer ver que hay cosas que no están bien o que no tienen un buen enfoque, que se pueden ver de una manera distinta, pero también internamente aprender que, por lo menos para nosotros los hombres y para quienes trabajamos en temas de género sin ser mujer necesariamente, esto es un aprendizaje diario. Todos los días aprendemos, todos los días nos damos cuenta que hay cosas que antes dábamos por sentadas que eran súper normales, pero que en realidad tú dices, oye, pero qué feo, ¿cómo antes nunca me lo cuestioné? Entonces, tengamos la mente abierta a aprender día a día. Y como decía aquí, no me acuerdo bien el nombre, pero alguien que hizo un comentario que decía que, bueno, tenemos que seguir trabajando por cambiar la mentalidad desde la familia, desde los niños, a enseñarle a las niñas, niños y adolescentes que hay que trabajar por la igualdad de género, que el respeto entre ambos géneros es esencial, entre todas las personas es esencial para tener un mejor mundo, en definitiva. Y nada, pues, nos pasamos un poquito, María Victoria, esperamos no complicarte tanto tu horario, pero ya vamos cerrando y les quería dejar invitadas a todas y todos, este tremendo público que tenemos con más de 800 personas conectadas hoy día, a que nos puedan visitar aquí al costado derecho de su pantalla. Verán que hay un chat y en el chat ya hemos puesto algunas veces el enlace web donde ustedes pueden acceder al reporte de esta encuesta, al reporte de la encuesta anterior que se hizo el año pasado, a los resultados de las auditorías de género que ha hecho la OLACEF, a todo lo que está trabajando el Grupo de Trabajo de Género y No Discriminación de la OLACEF, en el sitio web género.lacef.com. Bueno, nuevamente agradecer a nuestras dos eminencias en temas de género, trabajo, no discriminación. Muchas gracias por tu discusión, muchas gracias por tu claridad. Voy a abrir micrófono para corregirte, al menos en mi caso no soy ninguna eminencia, simplemente una persona tratando de poner mi granito de arena para que las cosas sean mejores, y encontré el lugar donde yo creo que lo puedo lograr. Así que honestamente soy nada más que eso, ningún héroe. Mira, lo que pasa es que, bueno, tú sabes, María Victoria, que nosotros como chilenos hablamos muy mal castellano y de repente tenemos unas palabras que prefiero no usarle, por eso dije eminencia, pero son una eminencia en cualquier caso, porque de verdad fueron súper claras. Sí, porque iba a decir que fueron choras, simpáticas, pero iba a sonar horrible en el resto de Latinoamérica. Entonces, eminencia. Así que a mis dos eminencias, muy agradecido por su disposición, por su amabilidad, por la fluidez para la conversación y por hacer tan simpático este webinario. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron y nos están acompañando hoy. Sigan nuestro trabajo, vamos a seguir acompañándolos y entregando más información para contribuir desde el rol que nos corresponde para un mundo mejor y, en definitiva, un mundo donde la equidad de género sea realidad. María Victoria, Daniela, muchas gracias. Si quieren decir un chau, chau. Gracias. Chau, gracias. Gracias a todas las 800 personas que están acá escuchándonos. Gracias. Y a ustedes. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias, María Victoria. Chao, Contralor. Gracias por acompañarnos. Chao. Gracias por el webinario. Nos vemos ahora en mi piso. Bajen un piso ustedes. Chao, María Victoria. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.